Buenas a todos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver una guía paso a paso sobre el preoperatorio de ligamento cruzado anterior. Cuáles son los objetivos que tienes que cumplir y por qué es tan importante realizar un buen preoperatorio antes de la operación de ligamento cruzado anterior. Por si no me conoces, mi nombre es Natalia Catalá. Soy fisioterapeuta especializada en la recuperación de lesiones de rodilla en el baloncesto y llevo más de 10 años ayudando a jugadores de baloncesto en diferentes áreas. Antes de empezar, en la descripción de este vídeo tienes una carpeta de recursos donde vas a poder encontrar muchísimas guías sobre la recuperación del ligamento cruzado anterior. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Lo primero que tienes que saber antes de nada es que realizar un buen preoperatorio no es una tontería. Es una cosa que tiene muchísima importancia para luego poder recuperarse bien tras esa cirugía y poder volver al baloncesto cuanto antes. Si quieres profundizar más sobre el tema, tengo un vídeo en mi canal donde hablo muchísimo más sobre esta importancia que tiene el preoperatorio y explico muy en detalle por qué tienes que hacerlo si quieres volver a jugar al baloncesto. Si te fijas, cuando un jugador de baloncesto profesional se lesiona, no lo operan inmediatamente, sino que suelen esperar alrededor de 1 o 2 meses desde que se ha lesionado hasta la cirugía para poder preparar a la rodilla de la mejor manera posible para después de la operación que esté lo mejor, en el mejor estado posible, para poder ir realizando ciertos ejercicios y ganar la movilidad y la fuerza de una manera mucho más rápida y poder volver al baloncesto cuanto antes. De hecho, cuando una persona me llama para empezar a trabajar conmigo tras su lesión de ligamento cruzado anterior y todavía no tiene fecha para operarse, lo primero que le digo es que debe de empezar a realizar un buen preoperatorio cuanto antes. Si puede ser al día o a los días siguientes tras haberse lesionado, muchísimo mejor que si dejamos pasar 1 o 2 semanas, porque si dejamos pasar ese tiempo y la persona está en casa sin hacer nada, lo que se va a producir es un desacondicionamiento de la pierna que se ha lesionado y de la otra también, y además de todo el cuerpo. Porque lo principal que tenemos que entender es que si vamos a operarnos de la rodilla, lo que tenemos que intentar es conseguir un buen estado previo para que luego los efectos de esa cirugía sean muchísimo más pequeños a corto y a largo plazo. Por tanto, como decía, empezar el preoperatorio cuanto antes va a ser crucial para podernos recuperar de la lesión del ligamento cruzado anterior tras la operación de la mejor manera posible. Porque al final, tras una operación de ligamento cruzado anterior, se va a producir un daño, aunque sea un daño controlado, porque al final pues, se hace con la mejor intención para poderse recuperar, pero cuando se realiza esta operación, y sobre todo si cogemos un injerto de la propia persona de otra parte de esa rodilla, va a haber un daño, normalmente un daño bastante grande, y por tanto, después de esa operación, el cuerpo pues, entra en protección y se producen una serie de cambios y alteraciones neurofisiológicas que, pues si llegamos lo más preparados posible a esa operación, se van a ver reducidas y después esos efectos tras la operación van a ser menores. Por tanto, vuelvo a repetir, como decía, es muy importante empezar el preoperatorio cuanto antes. Y también es muy importante poderlo alargar el máximo tiempo posible para que esa rodilla pues, esté en el mejor estado posible. Se han visto muchos casos de muchas personas que empiezan el preoperatorio con la intención de operarse y cuando van a operarse están como si ya les hubieran operado en una condición física brutal, con una fuerza brutal, una movilidad brutal y mucha gente incluso les puede preguntar por qué se van a operar si han llegado a ese estado. Y también se han visto muchos casos en los cuales realizando un buen preoperatorio, al final incluso no se tienen que operar y pueden llegar a hacer una vida normal, incluso practicar algo de deporte a cierto nivel, sin tener que llegar a esa intervención. Y una vez hemos visto la importancia que tiene este preoperatorio, vamos a ver los pilares que son más importantes en esta fase y los objetivos que tenemos que conseguir sí o sí. Por tanto, el preoperatorio, vamos a empezar a hablar de los objetivos que tienes que conseguir para poder pasar esta fase lo mejor posible. El primer objetivo va a ser, voy a poner extensión, ¿vale? Sería la movilidad, conseguir la máxima movilidad posible de la rodilla antes de operarnos, pero sobre todo vamos a priorizar la extensión.
¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos hemos lesionado del ligamento cruzado anterior, esta lesión lleva asociadas otras lesiones. Es decir, me puedo lesionar el ligamento cruzado anterior y al mismo tiempo que haya otra lesión en otra estructura de esa rodilla. Por ejemplo, si nos hemos lesionado del menisco, es bastante probable que no lleguemos a realizar la flexión completa porque pues, el menisco se quede ahí un poquito pillado y que nos cueste realizar esa flexión. Por tanto, el objetivo principal que tenemos que conseguir es la extensión, ¿vale? Mínimo deberíamos de llegar a los 0 grados, ¿vale? Voy a poner aquí 0 grados, pero sería lo mínimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una extensión en mi rodilla sana, mi rodilla que no se ha lesionado, de menos 3 grados, es decir, que la rodilla se tira un poquito más para atrás de lo que sería pues una posición normal, una posición de 0 grados, debo de conseguir con la pierna que me he lesionado esos menos 3 grados. Es decir, debo de poder llevar la rodilla un poco más para atrás. Si en la pierna que no me he lesionado tengo 0 grados, pues debería de poder conseguir también esos 0 grados en la otra. ¿Por qué es tan importante? Porque al final luego vamos a buscar la máxima simetría posible para poder realizar pues una marcha normal cuando pasemos de fase carrera, saltos, y cuanta más o cuanta menos simetría haya entre piernas, es más probable que volvamos a recaer, a sufrir esa lesión o incluso que podamos llevar la lesión a la otra pierna debido a todas las compensaciones que se van a producir tanto a nivel del tobillo, a nivel de la cadera, a nivel de la columna del tronco, que va a intentar pues compensar todos esos movimientos que no vamos a poder realizar con la pierna que nos hemos lesionado o que nos van a operar. El segundo aspecto, que será súper importante también, es el tema de la inflamación. Como decía, cuando un jugador profesional se lesiona, dejan pasar un mes por lo menos desde que se ha sufrido esa lesión hasta que se realiza la operación. Esto es porque al final tenemos que normalizar esa rodilla. Una rodilla que va a entrar a quirófano no puede tener mucha inflamación, no puede tener mucho derrame, mucho edema. Si podemos evitar que tenga mucho dolor, también será mucho mejor, porque al final eso va a hacer que la operación vaya peor. Primero, que sea más difícil, porque al final pues, hay algo ahí dentro de la rodilla que no tiene que estar, que es pues, líquido, sangre, ese derrame. Y después, pues que ese posoperatorio vaya a ir mucho peor que si tenemos una rodilla más normal, entre comillas, a pesar pues, de esa lesión que hemos sufrido. Por tanto, el trabajo se va a centrar en pues, reducir al máximo posible toda esa inflamación que tiene la rodilla. Y el tercer aspecto sobre el que vamos a trabajar es la fuerza. Esto al final pues, es sobre lo que más se fija la gente, porque pues, es lo que siempre se dice, tanto en el preoperatorio como cuando nos han operado en las primeras fases. La gente está muy centrada en la fuerza, 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 y pensamos que conseguir fuerza simplemente se trata pues en ir al gimnasio, hacer 2 máquinas, una leg extension y poco más, una sentadilla a lo mejor, y nos olvidamos, en primer lugar, pues que hay muchos otros músculos que también son súper importantes en la lesión y en la recuperación del ligamento cruzado anterior, como pueden ser pues, los isquios, los gemelos, los glúteos, y también se deben de trabajar, primero, pues como decía, con máquina, pero que después hay otras muchas maneras de trabajar la fuerza, no solamente con máquinas. Y tenemos que hacer pues, un trabajo de pliometría, incluso si la persona está bien, no tiene demasiada inestabilidad, se puede hacer un trabajo de carrera, de salto. Al final es meter diferentes estímulos para que la rodilla esté lo más fuerte posible para poder llegar a la operación en ese mejor estado posible. Y un último aspecto que es también súper importante, este lo voy a sacar fuera de los objetivos, porque al final pues no tiene tanto que ver, pero puede estar relacionado y también es muy importante, y es una cosa que yo siempre hago cuando me viene una persona, empieza a trabajar conmigo y tenemos tiempo para hacer un buen preoperatorio y poder hacer bien las cosas, para que después cuando
se produce la cirugía la persona tenga la máxima confianza posible y no esté pensando tanto en qué ejercicios vamos a hacer, cómo va a ser, etc. Entonces, voy a poner aquí educar, por ejemplo. ¿Vale? Ejercicios. ¿Qué significa esto? Pues que al final, cuando tienes suficiente tiempo para poder hacer un buen preoperatorio y estamos pues cumpliendo todos estos objetivos de los que hemos ido hablando, nos da tiempo de hacer muchas cosas y una de ellas es preparar a la persona para saber qué va a pasar cuando se produzca esa cirugía. Bueno, yo tengo una academia en la que pues hay muchísimos vídeos en los que explico pues cómo son los diferentes tipos de cirugía, qué va a pasar después de la operación, qué va a notar, qué se va a producir, cómo va a ser ese proceso de rehabilitación, etcétera. Al final, la persona tiene que tener mucha información y si te acabas de lesionar, te queda tiempo para la cirugía. Te recomiendo que pues, al final investigues, no hace falta que te hagas un máster en ligamento cruzado anterior, pero bueno, pues un poco más o menos que vayas sabiendo qué es lo que te ha pasado primero y después, pues, qué viene después en todos estos meses, porque es una lesión muy larga. La gente además suele meter mucho miedo, la gente que desconoce un poco pues, cómo va el proceso y demás. Es verdad que es una lesión dura, difícil e importante, pero si trabajas bien y haces las cosas bien, no tienes por qué ni volver a recaer, ni dejar de jugar, etc. Entonces, al final, pues busca la información en las fuentes fiables y donde la tienes que buscar. Y, como decía, algo que también hago, que es muy importante, es enseñar a la persona los ejercicios que vamos a ir haciendo cuando se produzca esa cirugía. Porque, como digo, pues al final es una fase en la que la persona está muy vulnerable, se acaba de operar, le duele, tiene la rodilla inflamada, no se puede mover, está pensando en otras cosas y el tener que estar aprendiendo o pensando cómo tengo que hacer los ejercicios, pues al final también supone un estrés extra a toda esta fase. Por tanto, algo que deberemos hacer o que la persona sería ideal que hiciera sería pues al final educarse y aprender esos ejercicios que va a realizar en la fase posterior de la operación. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda la puedes dejar en la cajita de comentarios y si quieres que haga otros vídeos sobre ejercicios, qué es lo que tienes que hacer para cumplir cada uno de los objetivos, etcétera, también me lo puedes dejar aquí y grabaré nuevos vídeos para poder profundizar mucho más en esta fase de la lesión del ligamento cruzado anterior. También, si te van a operar y no sabes exactamente qué tienes que hacer en esta fase del preoperatorio y cómo tienes que llegar a la cirugía, en la descripción del vídeo tienes un enlace a mi WhatsApp donde me puedes escribir y valoraremos tu caso 100% individualizado y ahí pues te podré ayudar de una manera muchísimo mejor. Sin más, nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por llegar hasta el final.